Gracias. Gracias por esta presentación tan amable y gracias por lo que hemos venido escuchando hasta ahora. Para mí has representado un reto el hablar de cómo termina el terrorismo. Porque voy a hablar yo más bien de cómo empieza y cómo continúa el terrorismo. Dados los eventos recientes y la oportunidad también de esta conferencia, voy a hablar sobre todo de Yemen. Tendría que haber titulado mi presentación más bien ¿Cómo no termina Al-Qaeda en Yemen? Como saben, lo que estuvo a punto de ser un ataque en el vuelo de pasajeros de Ámsterdam a Dallas el día de Navidad de 2009 no solo renovó la controversia sobre la amenaza de Al-Qaeda, sino también impulsó a la República de Yemen a ser el centro de la atención pública. Umar Farouk Abdulmuttalab, quien fue el chico de 23 años de origen nigeriano que confesó haber recibido formación en esta misión durante su prolongada estancia en el país, también reafirmó tener responsabilidad por el ataque y enseguida se organizó una conferencia internacional en Londres el 27 de enero de 2010 para crear una estrategia para apoyar el gobierno yemení en la lucha contra esa amenaza terrorista que se avecinaba. 9 meses después, los analistas de la CIA consideran que la Al-Qaeda en Yemen es la amenaza más urgente a la seguridad de Estados Unidos y los cargos oficiales han convocado a un aumento de las operaciones estadounidenses en el país, incluyendo una propuesta para enviar aviones teledirigidos en una campaña clandestina en los ataques militares estadounidenses y la provisión de 1,2 mil millones $200 en ayuda militar. Y a la luz de esta confrontación retórica de Al-Qaeda con tanto el gobierno yemení como Occidente y este surgimiento de intentos de ataques, el escenario del futuro realmente parece muy preocupante. Pero Al-Qaeda es un indicador lleno de significado, es un indicador significativo de sus capacidades y los postulados de Al-Qaeda es también la naturaleza del Estado yemení tan frágil como para beneficiar al grupo. Bien, para poder enfrentarnos a este problema hoy en día tenemos que ver al grupo en sí mismo, Al-Qaeda. Y tenemos que determinar quién es quién en toda esta organización y en la estructura. Bien, hemos realizado debates muy amplios para poder hablar de conexiones entre personas, capacidades, acciones concretas. Y bien, hay que decir que se pueden sacar conclusiones, pero una inspección cerrada o cercana es muy problemática, porque es un grupo muy cerrado. Entonces, hemos encontrado problemas muy grandes de disponibilidad para encontrar esa información. Sin embargo, una respuesta mucho más significativa requiere una respuesta a su vez y una participación del Estado yemení. Hemos escuchado en los medios de comunicación y en varios informes desde los ataques del día de Navidad que está mucho más cercano al desastre y hay sentimientos de que todo este problema puede afectar al Estado como tal. A su vez, varios grupos han cuestionado el Estado yemení y su fuerza para poder luchar contra este problema. Hay también que tener en cuenta los problemas de aislamiento en la lucha que tiene el Estado yemení en la lucha contra Al-Qaeda. Bien, tendríamos que hablar primero del problema de una rivalidad, es decir, que
hay un reto cada vez más difícil para consolidar el poder y la eficiencia. No quiero decir que la política de Yemen ha de ser considerada desde el punto de vista occidental, sino que la política yemení descansa sobre una red muy amplia de conocerse unos a otros, conocer con quién se debe hablar, quiénes son los interlocutores en cada momento, unas normas de fidelidad que hay hacia los grupos gubernamentales o el grupo del presidente y del gobierno. Esa es sobre todo la trama que hay en Yemen, que no se parece mucho a la forma de gobernar en Occidente. Hay dos conflictos principales que, por supuesto, son los movimientos similares a Al-Qaeda que van surgiendo cada vez más y la distribución de los recursos financieros. Pensiones es la palabra que me viene a la cabeza. Hay en la parte del norte una rebelión que está continuando desde 2004 y es una confrontación de la legitimidad entre el poder del gobierno en Yemen y los grupos insurrectos que van emergiendo cada vez más. Hay también muchos desafíos estructurales. Yemen es uno de los países más pobres del mundo y su situación está empeorando. Entre los problemas se puede hablar de una recesión económica, una pobreza consolidada. También la renta de Yemen, sobre todo, proviene de unos ingresos internos, del comercio interno. También los recursos hídricos se están agotando. Dentro de poco se espera que se sequen del todo. La población y su crecimiento es masivo. Los niveles de alfabetización son muy bajos y la frustración pública está aumentando. Todo esto influye en el reto que tienen los gobiernos ante una posible inestabilidad política y social. El problema de Al-Qaeda obviamente ha establecido un programa para trabajar en Yemen, dado el caldo de cultivo que tienen. Si miramos hacia atrás en la historia nos puede enseñar muchas cosas. En el pasado, a primeros de los 90, cuando el Mujahideen volvió de Afganistán, el gobierno yemení le acogió en Yemen y había otros países que los estaban rechazando y los consideraban personas non gratas, pero el gobierno yemení los acogió y encontró una forma de utilizar estas personas tan bien entrenadas para contrarrestar los efectos del salafismo que estaba aumentando. Y, a su vez, había no creyentes en el norte que también estaban integrados en el gobierno y que actualmente están representados en varios cargos y rangos de la administración. De modo que separar todo esto de Al-Qaeda es una tarea muy difícil. Y, a su vez, hay que decir que Al-Qaeda ha seguido un curso de confrontación con el gobierno en los últimos meses. ¿Eso es verdad? Hay un desarrollo muy reciente. Para entender lo que está pasando tenemos que ver el vínculo que existe entre Al-Qaeda y el gobierno desde una perspectiva histórica de antiamericanismo, intervenciones estadounidenses en el país y el papel de Yemen en la guerra de Irak. Como hemos oído, Yemen ha sido de una manera repetida un aliado legal contra la guerra y concretamente desde 2004 Yemen ha manifestado cada vez más el apoyo a favor de Estados Unidos, pero por otro lado no se puede entender esto sin pensar en las consecuencias de 1991
cuando Yemen entró en el Consejo de Seguridad de la ONU y votó contra la intervención militar en Irak. Este movimiento particular se ha registrado como el voto negativo más caro y con las consecuencias más devastadoras. Con lo cual ha habido casi una... se ve en Yemen, digamos, por la población, por la ciudadanía, como que esto ha sido una especie de desafío de la población con respecto a Estados Unidos. Entonces, el sentido de oportunidad es muy importante porque en 1990 Yemen se embarcó en el experimento de búsqueda de democracia más importante de la península. La consecuencia de este voto negativo con respecto a los intereses de Estados Unidos debilitó y allanó el terreno para los reformistas liberales del Yemen. Es algo que de alguna forma concuerda con el público yemení, aunque muchos son analfabetos. Es increíble cómo muchos recuerdan esta historia, aunque hace solamente 20 años. Y de vuelta al presente, con respecto a las represalias norteamericanas, el gobierno yemení arrestó a cualquier persona que fuera sospechosa de apoyar a Al-Qaeda. Mientras tanto, las cárceles yemeníes estaban llenas de personas sospechosas, pero a las que no se les había encontrado ninguna evidencia de apoyar o de ser parte de Al-Qaeda. Para el tiempo cuando fueron liberados, obviamente la idea de la radicalización en las prisiones se había extendido mucho en las prisiones. No vamos a hablar más de ello. La cooperación de Yemen con Washington no se limitó a los arrestos. También aprobó la clandestinidad, y a Wali Aharizi, que era el jefe del gobierno de Yemen en aquel momento, en noviembre de 2002. Desafortunadamente, la historia se filtró, exponiendo al gobierno norteamericano y dejando al gobierno yemení traicionado y haciendo que el público yemení cada vez estuviera más frustrado con su gobierno. La visión era que el gobierno estaba mintiendo. Y a partir de allí, la cooperación entre Estados Unidos y Yemen solamente se fue avanzando a través de muchas dificultades. Entonces, no había mucha implicación por parte del país. Al-Qaeda había sido derrotada ligeramente en algunos puntos, y eso explica que en 2005 Estados Unidos abandonara la presencia en Yemen. Y a su vez las decisiones del Banco Mundial de cortar las inyecciones o las subvenciones o la financiación, mejor dicho, desde 520 hasta 280 millones de dólares. Y con lo cual se agravaron las crisis tanto en Yemen como a su vez coincidió con un agravamiento de las crisis en Irak. Y quiero referirles una cita, y a lo mejor les puede sorprender. Nuestros hermanos y hermanas están sufriendo en Irak. Irak está en fuego y todo el mundo musulmán está en fuego. Y hay que hacer una cruzada por nuestra tierra santa. Y esto está pasando mientras vemos que objetivos musulmanes en todo el mundo están siendo atacados. Esto no es un extracto de Osama Bin Laden o de Laki, la voz de Al-Qaeda en la península yemení. Podría haberlo sido,
pero es un extracto de un discurso de una pequeña mezquita en Sanaa en 2003, junto con la reacción pública que estaba desenvolviéndose. Las expectativas públicas nos dan alguna indicación de hasta qué punto los mensajes de Al-Qaeda, o algunos de los mensajes, por lo menos los políticos, entran en la mentalidad del público yemení o de los ciudadanos yemeníes. Y muchos mensajes son similares. Los mensajes de Awlaki son similares. Y este extracto no es un extracto. Es un extracto parecido al de Awlaki, donde él se queja diciendo que el gobierno yemení vende sus ciudadanos a Estados Unidos para ganar unos fondos mal conseguidos y se pone de rodillas ante Occidente para que les devuelvan ese dinero por sangre, a cambio de sangre. Los oficiales yemeníes dicen a los americanos que tienen que hacer huelgas por lo que sea y no les dicen que tienen que anunciar responsabilidad por los ataques para evitar la rabia de la gente. Y de alguna forma, entonces, el gobierno yemení adopta de una manera vergonzosa estos ataques. Por ejemplo, la gente de Sawa, Abian y Arhab han visto esos misiles y bombas de racimo que no explotaron. La idea es que el Estado miente cuando se trata de pedir responsabilidades. Entonces, estos ejemplos nos llevan al reto fundamental en la lucha contra ACAP. ACAP sería la Al-Qaeda en la península árabe. ¿Cómo separar los miembros actuales, los miembros reales, es decir, los que están implicados en la planificación de ataques de sus simpatizantes? ¿Qué podemos decir sobre la presencia de Al-Qaeda en Yemen? Se ha intensificado en los últimos años. En 2006, el escape o la huida de 23 personas militares que estaban metidos en la cárcel puede demostrar los vínculos entre Al-Qaeda y el gobierno. Y posteriormente una campaña contra los ataques norteamericanos que incluía a la embajada en los ataques del 17 de septiembre. Tenemos que pensar que a principios de 2009 hubo una agenda más global en la que surgieron las ramas yemení, iraquí de Al-Qaeda, y ahora voy a hablar un poquito más de algunos de los problemas que hay en Yemen. Para la mayoría, esto fue uno de los principales ejemplos de la debilidad de la fuerza original que había por parte del gobierno yemení. Se puede ver también como un intento de minimizar el hecho de que Al-Qaeda en Arabia Saudí había sido derrotada y que estaba intentando restablecerse en Yemen. No tanto por una presencia visible, sino que la fuerza de Al-Qaeda descansa en cómo nos puede convencer a nosotros en su capacidad de golpear o de atacar. El potencial y los escenarios del futuro parecen ser muy preocupantes. Hay un riesgo, a riesgo de simplificar el tema. Voy a hablar un poco del contexto político en Yemen. Aunque el antiamericanismo es un sentimiento muy compartido por varios motivos, en general el apoyo a la violencia, y sobre todo cuando esa violencia implica víctimas yemeníes, no está siendo apoyado. Entonces hay
aunque existe este sentimiento universal contra Estados Unidos, Al-Qaeda no tiene tanto apoyo como querría. Al-Qaeda cada vez está más metido en una guerra de propaganda que implica distintos actores. Una rebelión que implica sobre todo la confrontación con el gobierno. Aunque haya un enemigo común, digamos, en sentido amplio, hay muchos factores de Al-Qaeda que operan ideológicamente a gran distancia del gobierno yemení. Anteriormente utilizó Al-Qaeda a los yihadistas en su propaganda política, pero no hace falta un esfuerzo de imaginación para ver que estas facciones tampoco estaban satisfechas con la forma en que eran utilizadas por Al-Qaeda. Entonces, la violencia muchas veces no estaba dirigida a ciudadanos, sino al gobierno yemení. Entonces, creo que para tener éxito, más que cortar las armas, que sí que hay muchas en Yemen, hay que cortar o aprovechar esa falta de simpatía que tienen por sus medios violentos. No hay que confundirse con la fracción de los rebeldes, sino hay la distancia que va habiendo cada vez más con un yemenismo tradicional que existía anteriormente y las ideas originales de Al-Qaeda en el pasado. Hay un ala religiosa, sobre todo, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, cada vez pareciéndose más a las ideas que son el caldo de cultivo en Saudi Arabia, Arabia Saudí, perdón. Y la hermandad musulmana se representa por los sufíes y por al-Wadi, que proporcionan una lógica islamista diferente y más concreta que la de hace años. Para concluir, los múltiples conflictos interrelacionados en Yemen incluyen a varios grupos de todo tipo, incluyendo Al-Qaeda como uno de ellos. Sin embargo, Al-Qaeda solo es uno de varios actores, el que crea un campo y abona un campo para los demás grupos y que a su vez tiene confrontaciones o enfrentamientos con varios de ellos. De manera conjunta, si no se habla del mismo Himshit, hay un debate cada vez mayor dentro del país, pero la yihad es solamente una de las voces de ese debate y a ojos de los observadores hay acciones que requieren una intervención inmediata, pero muchas veces Yemen, más que otras sociedades musulmanas, es un terreno incierto en el que es difícil predecir, como Afganistán o como en el caso de Irán, lo que va a pasar en el futuro para el gobierno yemení. La mayor amenaza es el recorte de los recursos financieros y la supervivencia futura, porque tiene que hacer todo lo que pueda para convencer a Estados Unidos de su cooperación para asegurar que siga habiendo fondos de ayuda al desarrollo, y es difícil convencer al gobierno de que se puede erradicar la amenaza, sino más bien tiene que haber una continuidad de la amenaza para de alguna forma que haya una continuidad de los fondos que llegan al gobierno yemení. La inteligencia yemení se ve de alguna forma sesgada por esta doble visión o esta doble percepción. Hay una confrontación agresiva con los yihadistas por las intervenciones
por un arresto, perdón. Las intervenciones militares han hecho muy poco para disminuir esto y la yihad global ha perdido atractivo para los propios ciudadanos de Yemen con respecto a su lucha contra Occidente. A su vez, tiene cada vez menos apoyo, un público cada vez menos que menos simpatiza con estos objetivos. Hay que reforzar los errores de Al-Qaeda para debilitar la opinión pública, tanto en Yemen como en otros sitios, pero sobre todo en Yemen. Y voy a concluir diciendo que el 11 de septiembre empezó el momento en que Al-Qaeda demostró sus errores. Muchas gracias.